son las zonas regionales. En este punto hay que explicar varios aspectos, pero vamos a explicarle también quién soy. Mi nombre es Sonfer Ruiz, yo soy el director de EMSA para Latinoamérica, y también soy el director de Vive, Estudia y Trabaja en Australia. Es un portal informativo, ahí hablamos todo lo relacionado a las visas, a los programas educativos, hablamos de becas, hablamos de todo lo que tenga que ver con Australia, desde saber un poco de Australia, saber los programas, saber las becas, los tipos de visa, etcétera. Ahí explicamos todo. Entonces, digamos, mi perfil laboral, bueno, ya tengo muchos años trabajando con EMSA para Latinoamérica y, bueno, como les dije en un principio, somos una agencia dual, tanto educativa como migratoria. Nuestra misión básicamente es primero hacer un approach o un acercamiento, un análisis del perfil, tomando en consideración primeramente cuál es el perfil del aplicante, cuáles son sus motivos para ir a Australia, y si es educativo, explicarle cuáles serían los beneficios, cuáles son los requisitos, si es migratorio, cómo sería esa transición, si ya cuenta o no con los requisitos para cualquier programa dentro de Australia, programas migratorios, o si tiene, le falta ciertos requisitos, cómo hacer esa transición de lo educativo a lo migratorio. Entonces hacemos esos dos análisis. ¿Para qué? Porque mucha gente que nos contacta de Latinoamérica está buscando un doble soporte. El doble soporte siempre es importante, ya que si mi plan óptimo a mediano o largo plazo es explorar el programa migratorio, los programas migratorios o los programas laborales en Australia, tengo que entender un poco qué tengo, qué no tengo, y en base a eso hacer una fusión y hacer una inversión. Si vas por la parte educativa, hacer una inversión óptima de tu, digamos, del dinero que vas a invertir, pero a mediano y largo plazo. Entonces, tenemos oficinas físicas en Australia. El head office queda en la ciudad de Brisbane. También tenemos oficinas en Melbourne, tenemos oficinas en Gold Coast, tenemos oficinas en Adelaida. Porque es importante que las agencias tengan oficinas en Australia, ciertamente porque los estudiantes necesitan tener un doble soporte. Necesitan el soporte desde el país de origen, haciendo el primer análisis del perfil, haciendo el análisis del programa educativo que iban a posiblemente aplicar, y luego también estando en Australia, tener un soporte de una agencia física que te ayude por lo menos a activar el seguro médico, lo que es el hacerte lo que es el registro para el tax number, que es como el registro de impuestos, el número de impuestos australiano. También ayudarte con lo de la búsqueda de empleo, ayudarte con lo del resumen curricular, ayudarte con todo. Inclusive tengo un problema con el colegio, tengo una situación en la que me puedan ayudar, necesito renovar la visa, necesito lo que sea. La idea es que ustedes tengan siempre un doble soporte. Para Latinoamérica tenemos oficinas en la ciudad de Bogotá, aquí en la ciudad, le estoy hablando desde la Ciudad de México, y también tenemos oficinas que van a abrir pronto en la ciudad de Lima, en Perú. En Asia también tenemos oficinas, pero para Latinoamérica, normalmente desde Ciudad de México, hacemos el soporte para toda Latinoamérica, pero si quieren oficinas físicas o quieren un soporte personal, también tenemos oficinas en Bogotá y también tenemos oficinas en Lima. ¿Qué son las zonas regionales? Aquí voy a aclarar un poco para que ustedes entiendan de qué se trata lo que son las zonas regionales. Zonas regionales son mal usado el término en relación a zonas rurales. Zonas regionales no tiene que ver con el tamaño y la calidad o el tipo de ciudad. Tiene que ver en migraciones en Australia. Hacen una clasificación de las zonas donde ellos le van a aportar o le van a dar beneficios tanto migratorios o inclusive beneficios laborales o al tipo de beneficios en la parte migratoria en muchas características, en muchas clasificaciones o subclases de visa. Entonces, por eso le llaman regionales. Son regiones en donde el beneficio
para ciertas categorías de visa van a ser mejor o con mayor impacto al proceso a largo o mediano plazo. Entonces, básicamente se dividieron las zonas regionales en tres principales, bueno, tres. Categoría 1, categoría 2, categoría 3. Siendo regionales, básicamente las que no estén en categoría 1. Vamos a pasar un poco aquí explicando cuáles son cómo se clasifican las ciudades. Las categorías 1 son principalmente tres: Sydney, Melbourne o Brisbane. Entonces, las regionales a efectos de beneficios migratorios son la categoría 2 y la categoría 3. Como lo pueden ver aquí en la lámina, la categoría 2, aunque no son Sydney, Melbourne o Brisbane, ahí entra, por ejemplo, Perth, entra Adelaida, entra Gold Coast. Otra grande que aquí yo pudiese decirle, entraría Sunshine Coast, que también es relativamente grande. Inclusive en el caso, Hobart, son ciudades que aunque no sean las tres principales, siguen siendo ciudades, por lo cual el colocarle o mal llamarle rurales, para mí, personalmente considero que están usando muy mal el término, porque no tiene que ver con la calidad o el tamaño de la ciudad, sino tiene que ver en términos de la clasificación y cuáles son los impactos a largo o mediano plazo, mediano o largo plazo de efectos para las diferentes categorías de visa. Entonces, el día de hoy vamos a explicar cuál es el impacto. Lo principal de esta sesión informativa es explicarle, porque muchos de ustedes están pensando me voy a estudiar a una zona regional para un posible escenario laboral o un escenario migratorio. Para ello necesito primero entender un poco cuáles son los beneficios y cómo me impactarían a mi futuro proceso a mediano y largo plazo en Australia. Entonces, principalmente las dos categorías que nos vamos a tomar en consideración, categoría 2, categoría 3. Como lo ven, no tiene nada que ver con si son rurales o no. Por otro lado, en la categoría 2 y en la categoría 3 varía un poco los beneficios, siendo categoría 3 teniendo un poco mayor beneficio. Por ejemplo, la visa de graduado son más años que puedes aplicar a ese beneficio. Con la categoría 2, inclusive tienes para 4, inclusive puedes extenderlo, igual con la categoría 3. Básicamente los dos son relativamente buenos, siendo el 3 teniendo mucho o mejor impacto a largo plazo, porque ya estaríamos hablando de una zona regional con muchas más necesidades donde el gobierno australiano trata de darles beneficios para que esas personas se queden residenciando, viviendo, trabajando en esa zona. Entonces, a efectos educativos, categoría 2 y categoría 3 son buenas. La verdad, las dos tienen impacto, teniendo en consideración que una categoría 3 tiene un mejor impacto a largo plazo, pero básicamente las dos son buenas a los efectos de vivir o de estudiar y luego abrirse camino migratorio. Por otro lado, también tengo las personas que me contactan a cada rato en relación a los convenios DAMA o los acuerdos DAMA. DAMA básicamente es un convenio que hace, un acuerdo que tienen términos y condiciones, está todo establecido, acuerdo entre la autoridad nacional y la autoridad, ya sea regional, municipal, la autoridad local, y donde ellos hacen unos acuerdos con beneficios. ¿Para qué? Básicamente las damas te ayudan a las empresas que están en una zona de alta demanda o de demanda, pero están localizadas en una zona categoría 3, por ejemplo. Son zonas, por ejemplo, llámese, vámonos a echar para atrás, por ejemplo, que esté localizada en Townsville, por ejemplo. Le ayuda a la empresa a abrir un acuerdo con la autoridad local para poder contratar. Estos convenios tienen que tener términos y condiciones, pero básicamente ayuda a la empresa a poder contratar a ciertos números de empleados con características específicas de manera rápida. Entonces, las damas
ayuda mucho, y las damas donde normalmente se consiguen o donde normalmente se aperturan o se crean los convenios de este tipo en las zonas regionales. Entonces, a largo efecto o a mediano efecto, ayuda que también, si estoy, por ejemplo, estudiando una maestría o si estoy estudiando algo en una zona regional y si consigo un contrato laboral en una zona regional, si se crea o si ya tienen establecido un tipo de este acuerdo, la contratación se me hace mucho más sencilla o más fácil. Vamos a caer un poco aquí en lo que es las visas regionales. ¿Qué importa a la hora de aplicar a una visa de estudio en una zona regional? Bueno, sí importa mucho. ¿Por qué? Porque si estoy estudiando en una zona regional y si ya tengo un perfil hecho migratoriamente hablando, si ya cumplo con ciertas condiciones, tengo un perfil ya bien hecho, el estar en una zona regional, haber estudiado en una zona regional o estar estudiando en una zona regional, me podría aperturar un posible escenario migratorio. ¿De qué? De suma de puntos. Pero siempre la suma de puntos va a ser en base a una nominación. Por ejemplo, con la visa 491. Es una visa que me suma puntos a mi conteo migratorio a base de que ese estado o esa región me diga, bueno, te aporto puntos extra, hasta 15 puntos extra o 15 puntos extra en tu conteo a condición o acondicionado a que me vivas 5 años en tu residencia. Después que te otorgue la residencia, me vivas 5 años en mi estado. ¿Por qué es provisional? Básicamente porque se tiene que cumplir esta condición. Entonces, aunque estés residenciado y la visa te otorga casi todos los beneficios de la visa de residente permanente, te condiciona a que tengas que estar en esa región o en esa ciudad para que se te pueda convertir en una visa de permanente. Entonces, básicamente te estoy ayudando, te estoy impulsando tu proceso migratorio a merced o a condición de que me vivas un tiempo en mi estado. Esto es ¿por qué se creó todo esto de las condiciones de tantos años para que te puedan otorgar estos puntos extra? Para que se garantice que las personas, los nuevos inmigrantes que estén aplicando un programa o una vía migratoria con puntos extra a través de la nominación regional, se tengan que quedar o tengan que vivir y trabajar en estos estados para incrementar la economía. Básicamente es eso. También tenemos lo que es la visa, la 191 y la 887, que básicamente ya son visas de permanente una vez que cumplo con ciertas condiciones de las visas temporales. Aquí caemos en el escenario de las visas laborales, o sea, las visas de trabajo que me ayudan con el proceso migratorio a mediano o largo plazo. Por ejemplo, típicas visas que me pueden ayudar a que ya no sea la nominación del Estado en la que me esté dando los puntos extra o que me esté impulsando el proceso migratorio, sino que ya sea un empleador. Las visas que aquí más tocaría o sería de mayor impacto sería la 187 y la 494. ¿Por qué? Porque son visas donde el empleador me va a impulsar o me va a patrocinar o me va a dar el sponsorship para el futuro proceso migratorio. Entonces, a todos estos, ¿qué importa o cuál es la importancia de este tipo de visa? Ciertamente, si estoy en una visa de estudio o estoy en una visa de graduado o inclusive estoy en una visa de entrenamiento, una 407, y en ese estado consigo una empresa que quiera darme un empleo y esa empresa cumple con las condiciones, le pudiese pedir o le pudiese sugerir a la empresa que me nomine o que me impulse mi proceso migratorio a través de estos tipos de visa. Entonces, el estar en un estado me va a ayudar, o en una zona regional me va a ayudar de que si consigo una nominación o un empleo o un contrato laboral en estos estados, a través de estas tipos categorías de visa, pudiese, no quitando por ejemplo el caso de la 482, pero por ejemplo con la 494, inclusive con la 187, pudiese conllevar de un proceso laboral a un proceso migratorio a largo plazo, porque ciertamente
me impulsa o me nomina o sí, me impulsa el proceso migratorio. No hay cómo explicarlo de otra manera. Aquí caemos, y esto hay que tenerlo en consideración a la hora de pensar, voy a estudiar inglés en Perth porque es una zona regional. Voy a estudiar en Adelaida inglés porque es una zona regional. Pero no estoy tomando en consideración y no estoy haciendo el análisis de mi perfil. Aquí yo voy a explicar cuál es el perfil ideal. O sea, cuál sería el perfil ganador en todo caso. Un perfil ganador, no estoy excluyendo que otros perfiles tengan el chance migratorio, que sí lo hay, pero ¿cuál sería un perfil ya listo? Un perfil ya ganador. Un perfil ganador es un perfil que tenga una profesión o un grado técnico o un grado universitario idealmente sería dentro de la lista de carreras en demanda, como lo coloqué allí, la MLTSSL o la ST-SOL, ¿vale? Ideal sería la primera, pero vamos a detenernos aquí. Por ejemplo, ser ingeniero civil. Ok, ya tengo una profesión, esa profesión está en demanda. Entonces, tener el grado. Y aquí nos pasa mucho que, por ejemplo, profesionales, muchos aquí en México, que ya están graduados, pero no han recibido el título porque no han procesado su título. Entonces, aquí ya comenzamos con ciertas lagunas legales. Sí, lagunas legales. ¿Por qué? Porque la experiencia laboral es necesario que la persona comience a contar el tiempo de la experiencia laboral en base también a cuándo se graduó. Si es, por ejemplo, que estamos aplicando a por ejemplo, una ingeniería o un grado de bachelor degree en ingeniería civil, un ejemplo. Entonces, básicamente es tener un título, ya sea un grado, sea un grado técnico o un grado universitario, inclusive un doctorado le sube más o le incrementa más el score en puntos. Ahora, ¿qué pasa si soy doctor? Ciertamente un doctor o un PhD le sube también el score, le duplica a 20 puntos el score. Entonces, siempre tener un grado ayuda mucho. ¿Qué pasa cuando tengo, por ejemplo, el típico? Soy chef en mi país, pero tuve nada más un grado, o sea, estudié nada más un año de curso técnico o un curso de cocina. Para analizar o darte digamos, una homologación o un skills assessment, un análisis de destreza, siempre toman en consideración cuántos años de programa estudiaste en tu país de origen, teniendo en consideración que, por ejemplo, los programas técnicos, para que puedas tener una salida más efectiva, tiene que ser, aunque sea 2 años de carrera técnica en tu país de origen. Es el caso, por ejemplo, si estudié chef por ejemplo, en Argentina, que tenga el título de 2 años de carrera técnica y tener también 2 años de experiencia laboral después de título, ¿vale? Para ser considerado o tener un skills assessment o un grado técnico en Australia. También mucho de lo que nos pasa es, y ya tengo casi todo, pero tengo una edad mayor a 40, por ejemplo, 44. Ya se me tumban los puntos. Tengo 40 años, todavía tenemos chance, pero hay que subir el punto, hay que subir el score con posiblemente, o bien sea una nominación laboral o bien sea una nominación estatal o regional. Por otro lado, esto es lo ideal, ojo, siempre insisto, es lo ideal, no quiere decir que descartaría cualquier otro perfil. Por ejemplo, tener más de 5 años de experiencia laboral porque me sube mucho el score, los puntos. Tengan en cuenta que los puntos son calculados en base a unos requisitos. Sumas puntos por la edad, el grado académico, la experiencia, los años de experiencia laboral, el nivel de inglés, el estado civil, etc. Entonces, en términos de la experiencia laboral, tener más de 5 años de experiencia laboral después de graduado ayuda mucho con el score final de puntos. Ahora, hay que nuevamente tomar en cuenta que la experiencia laboral siempre tiene que ser comprobada. ¿Cómo se comprueba? Básicamente si te pagan vía nómina, con las transferencias vía nómina de mes a mes, ahí se puede comprobar por un tercero. Siempre la experiencia laboral siempre tiene que comprobarse por un tercero. Por ejemplo, si es pago vía nómina a través de los bank statements o
o los estados de cuenta mes a mes vía nómina, aparece el empleador, aparece el aporte salarial mes a mes. O otro típico de experiencia laboral como puede ser comprobada, por ejemplo, con los pagos o los aportes al seguro social de tu país. Esto ayuda a que se pueda comprobar, así no me hayan pagado vía nómina, pero me están pagando, están haciendo los aportes al seguro social. Ahí en tu registro del seguro social va a aparecer el pago mes a mes de las empresas que hicieron el aporte al seguro social. ¿Qué pasa cuando no tengo cómo comprobar la experiencia laboral? Ciertamente aquí caigo o se me hace, no voy a decir imposible, pero se me dificulta mucho el obtener o poder reclamar estos puntos por la experiencia laboral. Entonces, no tan solo es tener la experiencia laboral, sino que la experiencia pueda ser comprobable. Y aquí está el secreto de la experiencia laboral. Por otro lado, el inglés. ¿Cuál sería el ideal de tener de inglés? Muchos me dicen, quiero aplicar a un proceso migratorio y cuando se le hace el análisis de perfil, la persona no tiene el inglés. A lo mejor es ingeniero o arquitecto, cumple con la experiencia laboral, es soltero, por ejemplo, pero no tiene el inglés. Entonces, aquí no se habla de un proceso migratorio. Aquí siempre se tiene que hablar o mejoras tu nivel de inglés en tu país de origen o haces una transición de lo educativo, estudiar de inglés, a lo migratorio, o a lo laboral. Va dependiendo de cuáles van a ser los escenarios que se le presente estando en Australia. Siempre el estar en Australia te apertura mucho las opciones porque estás dentro de Australia. Es más fácil, por ejemplo, la contratación laboral, más factible que si estudias ciertos programas técnicos de 2 años o ciertas maestrías, se me apertura también el programa, llámese por ejemplo la visa de graduado, etc. El estar en Australia me ayuda mucho a la apertura tanto laboral como migratoria estando en terreno. Más fácil que estando desde fuera de Australia. Por otro lado, el estar soltero ya de por sí ya me garantiza que tengo 10 puntos extra. Entonces, el estar soltero es una ventaja en el sentido de que si estoy casado, y aquí nuevamente, estoy casado, tengo una relación de facto, una relación concubinal o de concubinos, aquí entonces sí se toma en consideración el perfil del aplicante o de la pareja del aplicante. Muchas veces, muchos de los que nos contactan en general, pues siempre quieren hacer un análisis migratorio o un análisis del impacto migratorio a lo educativo, de lo educativo a lo migratorio, sin tomar en cuenta la pareja. Y aquí hay que siempre tomar en consideración la pareja, porque si estoy casado, tengo una relación de hecho con mi pareja, valga la redundancia, y quiero sumar puntos al proceso, mi pareja también va a ser analizada para sumar esos 10 puntos. Entonces, una de las condiciones para que mi pareja me pueda aportar puntos es que primeramente que la pareja tenga un mínimo de inglés. Por ejemplo, si quiero 5 puntos, al menos tener un 6 en cada banda en el IELTS test o cualquiera de las otras certificaciones parecidas a esta. Y que la pareja también tenga una carrera que esté dentro de la lista de carrera en demanda y ya tenga un Skills Assessment, o sea, ya esté su destreza reconocida. Por ejemplo, estoy casado con otro ingeniero y ese ingeniero no tiene inglés. Entonces va a ser difícil que esa persona me pueda no tan solo aportar puntos por el no inglés, pero también no va a poder ser posible el obtener un Skills Assessment positivo como ingeniero. Entonces siempre hay que tomar en consideración, si estoy casado, tengo una relación de hecho con alguien, tener en consideración cuál es el perfil. También cuando nos contactan de muchos clientes que están tratando de hacer un proceso en pareja, típico, pero no toman en consideración a la pareja para ser el aplicante principal. Por eso hay que siempre hacer un análisis si van a ser en pareja, hacer un análisis de ambos para ver quién tiene un mejor resultado o una mejor proyección a mediano y largo plazo en Australia.
Entonces, siempre hay que tomar en consideración, por ejemplo, hoy nos contactó una persona de Colombia, la pareja, él es ingeniero, pero su pareja también es ingeniero, pero ella ya tiene un nivel avanzado, tiene varios años de experiencia laboral, pero están aplicando al proceso de una visa de estudio de inglés. Entonces, él es el que está aplicando principalmente al proceso de visa de estudio. Yo particularmente consideraría tomar más en consideración ellos no tampoco habían hecho un análisis de cómo estaban los procesos migratorios o el proceso de perfil o el análisis de perfil de ninguno de los dos. Ellos básicamente tomaron en consideración irse a estudiar a Australia a una zona regional inglés y a través de eso iban a aplicar. No tomaron en consideración muchas del impacto de cada uno que tendría en su proceso individual. Entonces, siempre es importante a la hora de hacer una planificación de lo educativo a lo migratorio, primero hacer un análisis del perfil individual de cada uno, tomando en consideración la edad, tomando en consideración el nivel de inglés, tomando en consideración si están o no graduados, a la carrera del aplicante, a los años de experiencia y si es comprobado los años de experiencia laboral, y en base a todo eso tomar decisiones. Entonces es importante que este análisis sea previo a muchas cosas. Aquí vamos a hablar un poco ahora cuáles son los beneficios del estudiar o hacer la transición de lo educativo a lo migratorio en una zona regional. Por ejemplo, los costos de vida siempre son un poco más económicos que las principales ciudades. Esto es obvio, o sea, por lo menos la renta en Sydney es mucho más elevada que, por ejemplo, en Adelaida o en Perth o inclusive Gold Coast. Entonces, por ejemplo, tenemos el típico caso de muchos aplicantes que nos contactan de Perú. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de los aplicantes de Perú? Porque muchos de ellos siempre apuntan a irse a ciudades grandes, apuntan a irse a Sydney. Sydney, Melbourne es como la ciudad principal o más popular en Perú. Aplicantes por lo menos de Argentina, nos contactan mucho en irse a Gold Coast. Aplicantes de Colombia, las aplicaciones de Colombia están siendo bien, ya tienen como el mercado de Colombia ya se ha familiarizado un poco en los términos de cuál la ciudad le conviene y cuáles no. Aplicaciones por lo menos de Ciudad de México en toda México, son mercados que todavía no entienden un poco el impacto de cada ciudad, y ya teniendo una idea de cuál es el impacto de lo educativo a lo migratorio, entonces toman la decisión. Por otro lado, el mercado laboral es menos competido. ¿Por qué? Porque el mercado local, o sea, los australianos, por lo general tratan de ubicarse en las ciudades principales. Entonces, dejando las ciudades regionales como un mercado un poco menos competido en términos de la empleabilidad baja un poco, pero la competencia de los puestos laborales es menos reñida, es menos competida. Entonces, le da cabida un poco más a que un extranjero recién llegado pueda aplicar y pueda conseguir a lo mejor un cargo en esa zona. Por otro lado, los salarios. Los salarios casi en toda Australia, en mi opinión, solamente es mi opinión, consideraría que son muy parecidos. O sea, no tiene gran impacto trabajar en una zona regional, llámese Perth, inclusive muchos salarios en Perth son inclusive más altos, mejor pagados que ciudades en Sydney, por ejemplo, o en Melbourne. Entonces, no siempre el estar en una zona regional implica de que los salarios van a ser más bajos. Aquí varía mucho de profesión en profesión, pero por lo general tienden a ser muy parecidos de las ciudades grandes. Perdón. Por otro lado, el estilo de vida ciertamente es mucho más tranquilo. En mi caso, yo vivía 11 años en Perth. Para mí, Perth es una ciudad súper tranquila, pero muy buena en mi caso. Es una ciudad con muy buena empleabilidad en términos de cuando ya eres residente o estás buscando un camino laboral. El estilo de vida es bastante tranquilo. Yo podía movilizarme de un lado al otro sin mayor tráfico. Entonces, el estilo de vida, inclusive salía del trabajo, me iba a la playa, nadaba y me regresaba a mi casa ya como a las 6. Entonces, siempre lo que es el estilo de vida en las pequeñas ciudades o las ciudades regionales es mucho más llevadero, voy a decirlo así. Por otro lado,
la comunidad extranjera o la comunidad, en el caso de la comunidad latina, es menos marcada, pero al mismo tiempo los extranjeros en las zonas regionales o las ciudades regionales, inclusive yo diría que son mejores bienvenidos. En mi caso, que era latino, siempre tuve la fortuna que siempre querían saber y tenían en cualquier lado, en el lado laboral o en la universidad, cuando estaba haciendo la maestría y cuando estaba haciendo el doctorado, siempre todo el mundo quería saber y me preguntaba en relación a mi país. Cuando estaba en el mercado, cuando estaba trabajando, inclusive todos mis compañeros de trabajo querían saber acerca de la comida, del estilo de vida en Latinoamérica en general. Entonces, siempre para mí en las zonas regionales, lo bienvenido de las comunidades internacionales son buenas, pero también porque las comunidades internacionales no son tan marcadas, por ejemplo, lo voy a decir, por ejemplo, en Brisbane. Brisbane, la comunidad colombiana es bastante elevada. En ciudades como Melbourne también la comunidad, por lo menos en Sydney, la comunidad peruana es bastante elevada. Cuando hablo de bastante elevada no quiere decir números inmensos, porque nosotros somos creo que menos de un 1% de toda la población australiana, pero en términos de que puedes conseguirte con un latino, en las ciudades grandes, por lo menos Sydney, Melbourne o Brisbane, siempre voy a tener un mayor contacto. Mientras que ciudades, por ejemplo, como Adelaida, cada vez que por lo menos nosotros vamos a hacer las visitas a las universidades en Adelaida y nos invitan a las fiestas latinas, son bien pequeñas la comunidad latina en esa fiesta de la misma comunidad latina. Entonces, esto es positivo para mí. ¿Por qué? Bueno, porque soy uno de los pocos de mi comunidad en esa ciudad. Para mí esto es un beneficio, no es algo negativo. Por otro lado, las distancias, si es por lo menos ciudades como por ejemplo Adelaida, todo lo que es Adelaida y la zona central, en lo que es el CBD y las zonas aledañas, inclusive se pudiesen hacer en bicicleta. No tanto así, pero digamos, de ir al CBD, a la playa, por ejemplo, a la zona costera, se puede hacer en carro como unos 15 minutos, 20 minutos máximo con tráfico. Entonces, las distancias son bastante accesibles. Ahora vamos a hablar del beneficio de estudiar y trabajar en una zona regional. Y aquí voy a explicar cada uno. Cuando estoy hablando de una ciudad regional, estoy pensando en irme a estudiar en una zona regional. Cuando estoy pensando en beneficios para irme a estudiar en una zona regional, es porque básicamente estoy pensando en hacer o bien sea un curso vocacional o bien sea una maestría. Ambos dos o los dos serían en mínimo de 2 años. ¿Qué implicaría hacer una maestría, por ejemplo, de 2 años en una zona regional? Doble punto en el conteo. ¿Por qué? Porque me pueden dar puntos por haber estudiado en Australia, 5 puntos, y también me dan 5 puntos extra por haber estudiado en una zona regional. Entonces, el impacto de puntaje por haber estudiado, y aquí ya comenzamos a ver un poco el por qué y cómo y para qué estudiar en una zona regional. El impacto a términos de puntos extra se ve mejormente reflejado si me voy a una zona regional. ¿Qué pasa si me voy a estudiar en una zona regional inglés? ¿Me dan puntos extra por estudiar inglés en una zona regional? La respuesta es no. Pero aquí ahorita más adelante voy a explicar un poco en relación a eso. ¿Qué pasa si estudio esta maestría nuevamente o este curso vocacional técnico, por ejemplo, de carpintería? Si lo estudio en una zona regional, ¿qué impacto tiene? Si es por lo menos una maestría, lo que es la proyección, por ejemplo, de la visa de graduado, es mayor. Hay mayor tiempo de visa de graduado, poder trabajar a tiempo completo, poder abrirme camino de lo laboral a lo migratorio. Entonces, el impacto también de la visa de graduado, o sea, años extra para poder trabajar a tiempo completo, se me incrementa, por ejemplo, en zonas regionales. Por otro lado, el haber estudiado en una zona regional, por ejemplo, me fui a Adelaida, el haber estudiado, por ejemplo, una maestría en Adelaida te va a aperturar el que el Estado
ya sea por la nominación estatal, por la 190 o por la 491, o sea, nominación o patrocinio regional, también se incrementa. ¿Por qué? Porque las nominaciones, básicamente, los estados son un poco recelosos a quién le voy a dar la nominación. Entonces, la regla por lo general es, le voy a dar prioridad le voy a dar prioridad en darle las nominaciones a las personas o que estén o que hayan estudiado en mi estado, en mi región, o que hayan trabajado también en mi estado y mi región. Entonces, sí, el impacto de haber estudiado en una zona regional me va a beneficiar a mediano o largo plazo, porque básicamente si hice la maestría por lo menos en Adelaida, si en un futuro estoy pensando en procesos migratorios, también tengo la oportunidad de que a nivel estatal o regional, el estado del sur de Australia, a través de Adelaida, por ejemplo, me pueda conceder más fácilmente la nominación con la 491, ¿vale? Entonces, el estudiar también en una zona regional me va a dar un impacto positivo. Por otro lado, muchas de las zonas regionales, si estudia, por ejemplo, una maestría, en algunos casos también un estudio vocacional, rebajan o incluso lo que es la matrícula escolar de los hijos es gratuita. Este es el caso por lo menos de Perth, que la matrícula no tiene fee en lo que son la matrícula de los hijos. Entonces, ¿me conviene hacer la maestría entonces en una zona regional? La respuesta es sí. Por lo menos en Adelaida, de $13,000, $14,000 se te baja a 3,600, creo. Entonces, el impacto también de estudiar en una zona regional, si voy en familia, me ayuda mucho. Por otro lado, también, cuando hablamos de zonas regionales, por ejemplo, el estudiar una maestría, por lo menos en zonas como Adelaida, en Gold Coast, en Perth, sí me van a ayudar si me voy en familia a lo del costo de vivienda o el costo de vida de la familia, que va a ser diferente al estudiar una maestría, por lo menos en una universidad en Sydney, en Melbourne, inclusive Brisbane. Los costos, si me voy con todo el grupo familiar, se disminuyen mucho. O sea, sí me voy a tomar ventaja en muchos de los casos si me voy en familia, tratar de irse a una zona regional, tomando en consideración que en la zona regional el costo tanto de la matrícula escolar como también el costo de vida se baja considerablemente. Por otro lado, lo que es el acceso a las becas, por lo menos hay universidades, le voy a dar un ejemplo de universidades, Central Queensland University o Southern Queensland University. Ellas inclusive lo que es el acceso a las becas es el score, el promedio de calificaciones, el promedio de notas del aplicante en su pregrado disminuye bastante, son bastante accesibles el poder hacer acceso o que le otorguen estas becas. Las becas normalmente la mayoría no son en full, o sea, no son una beca total, sino son becas, por ejemplo, de un 25, 30 hasta 50% de descuento. Pero en las universidades que están localizadas en las zonas regionales, son más fácil el poder tener acceso a las becas. Inclusive, para lo que es la beca de Australia, lo que es el Destination Australia, inclusive toman en consideración que la universidad esté en una zona regional. Entonces, sí es importante que tengan en consideración la ubicación, de dónde voy a ir a estudiar y pasar de la educación a la migración. Hablamos de más beneficios, teniendo también en cuenta que por lo menos hay universidades en zonas regionales donde el costo de la universidad, nuevamente, por ejemplo, Southern Queensland University es una universidad que los costos de la matrícula bajan considerablemente y también tienen acceso a becas del 25%. Este es un ejemplo del cómo. Por otro lado, el que puedo trabajar tiempo completo, aquí me va a beneficiar de dos maneras. Por ejemplo, si me voy con una visa voy a colocar una visa de maestría, nuevamente, mi pareja puede trabajar tiempo completo porque yo estoy haciendo una maestría. El hecho de que yo esté haciendo una maestría y mi pareja pueda trabajar tiempo completo le apertura el proceso de lo laboral, inclusive a lo migratorio.
Entonces, el que esté él o ella trabajando a tiempo completo mientras yo esté haciendo la maestría, también le va a beneficiar a mi pareja. Este impacto es tomado mucho en consideración y mucha gente no tiene referencia en relación a esto. El hacer una maestría ayuda mucho en el sentido de que también mi pareja, con la maestría, mientras estoy haciendo la maestría, inclusive posterior a la maestría, mi pareja también se puede ir abriendo camino migratorio si ya tiene un perfil. Ojo, si mi pareja no habla inglés, si mi pareja no tiene una carrera o un oficio, pues siempre va a tener el beneficio de poder trabajar tiempo completo, pero no está tomando, digamos, no está tomando los mejores beneficios de la visa, ¿vale? Por otro lado, recuérdense cuando hablábamos de las damas, el hecho de estar en una zona regional es más viable el que el estudiante o la pareja, inclusive vamos a hablar de estudiante y pareja, puedan abrirse camino de lo laboral a lo migratorio. Por ejemplo, estando en una zona regional, puedan conseguir un patrocinio laboral con una visa 187, inclusive con una 494. Entonces, sí, el estar ya en una zona regional estudiando, trabajando, me va a ayudar a abrirme no tan solo el proceso de nominación por el proceso de nominación estatal o regional, pero también el proceso de lo laboral a través de las nominaciones que aperturan el proceso de lo laboral a lo migratorio. Entonces, por las dos vías estoy avanzando mucho con el proceso. Por otro lado, la lista de empleo para aplicar a las categorías de visa de trabajo, inclusive las visas, las visas de residencia, se me apertura mucho más. ¿Por qué? Porque la lista de carreras en demanda, la lista de carreras posibles, oficios posibles para poder aplicar para el proceso de residencia es más factible y la lista es mucho más larga. Por otro lado, como les dije anteriormente, la pareja, mientras que está haciendo una maestría, la pareja puede ir trabajando a tiempo completo si hace una maestría o un doctorado. Aquí vamos a hablar de las desventajas y hay que tomar siempre esto en consideración porque ya lo voy a explicar en la siguiente lámina. La empleabilidad suele ser un poco más demandada, esto es verdad. O sea, si buscamos, por ejemplo, en los buscadores de empleo, hay un buscador de empleo que se llama SEEK o SEC, SEK.com.au y buscamos los empleos. Ustedes pueden ahí checar un poco y filtrar, ¿cierto? Cualquier empleo lo buscan en el keyword y luego filtran por las ciudades para que ustedes puedan medir la empleabilidad entre ciudad y ciudad. Entonces van a ver que mientras más regional, mientras menos, digamos, menos poblada sea la ciudad, pues menos sube menos el número de empleos disponibles. Pero como les dije en la lámina anterior, también sube el grado de acierto para conseguir ese empleo, porque hay menos competencia. Entonces, sí, ciertamente alguien que llega recién llegado a una zona regional, el proceso de empleo o conseguir un empleo sí se le va a hacer un poco más demorado. ¿Por qué? Porque son menos vacantes. Entonces, tengan esto en consideración, que lo coloqué como una desventaja, pero al mismo tiempo, por otro lado, creo que también sería una ventaja en no tener tanta competencia en ciertos empleos. Por otro lado, las opciones de entretenimiento, ya saben que mientras más pequeña sea la ciudad, pues menos sean las opciones de eventos o de vida social, aunque actualmente lo que es Perth, por ejemplo, Perth tiene una vida social al día de hoy bastante variada. Perth es una ciudad con mucho poder adquisitivo. En lo que va de años, Perth ha incrementado mucho lo que es el acceso a, digamos, locales, eventos sociales, inclusive eventos de salones, no, lugares de eventos masivos, hoteles, resort, casinos, de todo. La verdad que Perth, por ejemplo, en mi caso, hoy en día Perth no le tiene envidia a ciudades como
Brisbane, por ejemplo. Ciertamente, si nos vamos un poco para Tasmania, sí, lo que es la vida social un poco menos variada. Si nos vamos a Adelaida, aunque Adelaida está incrementando considerablemente porque muchas personas ya están mirando a Adelaida como un destino fuerte. Por último, o bueno, siguiendo con la línea de las desventajas, ciertamente las ciudades, recuérdense que Australia todo es costero, todas las ciudades quedan alrededor o en las costas de Australia. Entonces, las ciudades regionales suelen estar un poco alejadas de las ciudades principales. Perth, por ejemplo, está al otro lado de Australia, está en el oeste australiano. Si es Adelaide, está bien al sur. Para ir a la ciudad más cercana puede ser Melbourne, pero están varias horas de carretera. Siempre te puedes manejar en avión, pero lo que son las distancias entre las ciudades más grandes, la única ciudad que yo consideraría que está muy cerca de una ciudad grande puede ser Gold Coast, Sunshine Coast, están relativamente cercanos por lo menos a Brisbane, que es una de las principales ciudades. Por otro lado, la comunidad latina es mucho más pequeña, como lo había dicho anteriormente. La variedad de comida internacional, los restaurantes pues suelen ser menos variados, eso es normal. ¿Qué más? Las plazas laborales se enfocan a ciertos sectores. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Bueno, a ver, me voy a Tasmania y soy ingeniero de petróleos. Hay que tomar en consideración que las cuales también, más allá de que sea una ciudad, por lo menos Tasmania, el estado de Tasmania, hoy en día en su nuevo programa migratorio, la factibilidad de procesos migratorios a mediano y largo plazo ahorita se aumentaron y se flexibilizaron enormemente, así que tomen en consideración a Tasmania como posible proceso o opción o destino. Ciertamente, las desventajas de Tasmania es justamente lo que estamos hablando, la variedad de empleo o el número de empleos disponibles, la ciudad bastante reducida y es sectorizada. Por ejemplo, la mayor economía de Tasmania tiene que ver con todo lo que es la industria de la pesca, todo lo que tenga que ver con la tala de árboles, un poquito de la industria de turismo, no mucho, ahorita está creciendo, un poquito del sector de minas de carbón, etcétera. Si nos vamos por lo menos a Perth, la industria o el sector más fuerte es el sector minero y todo lo que está relacionado con el sector minero. Los procesos para ingenieros, por ejemplo, en Perth está bastante bueno porque la empleabilidad y la industria en Perth es bastante elevada. Ahora, vamos a hablar ahora de lo más importante y es cuando un aplicante nos contacta con un perfil poco probable. Un perfil, por ejemplo, un chico que es técnico en contabilidad, no habla inglés y me dice, Sophie, yo voy a ir a estudiar inglés porque sé que no sé, en Perth es zona regional y por ser zona regional me va a ayudar con el proceso migratorio. La respuesta es no siempre. ¿Por qué no siempre? Porque si no tengo, como les dije arriba, si no tengo un perfil que ya está listo, un perfil migratorio, ya un perfil bien hecho, bien proyectado migratoriamente hablando, el irme a estudiar a una zona regional no me va a aperturar de por sí el proceso. Sí me puede ayudar a lo mejor que estando en una zona regional estudiando inglés y si ya tengo un perfil ya hecho y consigo una oferta laboral o consigo el patrocinio regional, bien, chévere. Pero si no tengo un proceso, un perfil ideal o un perfil ya hecho, un perfil con todos los de la ley o con todos los puntos necesarios, el irme a estudiar inglés a una zona regional no me va a afectar o no me va a beneficiar directamente. ¿Por qué digo directamente? Bueno, porque el estudiar inglés y si no tengo un perfil ya hecho, va a pasar que después del inglés voy a tener o bien que hacer un programa técnico, llámese un curso vocacional en carpintería, mecánica, chef o cocina, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, técnica, ¿qué más? Mecánica automotriz. Son cursos vocacionales que sí me van a ayudar. Entonces, después del inglés, voy a hacer entonces el curso vocacional.
¿Qué yo recomendaría? Es solamente mi opinión. Si no tengo un perfil ya listo, un perfil que ya yo sepa que después del inglés voy a poder acceder a alguna de las opciones, tanto laborales o migratorias, particularmente yo consideraría que si voy a hacer el inglés, primeramente me voy a ir a una ciudad donde haciendo el inglés voy a tener un mayor número de empleos, voy a tener una alta empleabilidad. Entonces, y ya después para el proceso de, por ejemplo, el programa técnico, el BED, o el programa de maestría, ahí sí me voy a ir a una zona regional, porque me va a aperturar, me va a abrir, voy a tener más una proyección a mediano y largo plazo. Pero el irse a estudiar inglés, por estudiar inglés pensando que porque me voy a ir a una zona regional me va a beneficiar, en mi particular, no consideraría ese el camino ideal, porque idea sería que la empleabilidad me ayude mientras estoy estudiando inglés. Entonces sí consideraría que condiciones aplican y hay que hacer primero un análisis previo antes de tomar la decisión de que, porque es una zona regional me voy a estudiar inglés. La respuesta rápida sería no, hay que primero analizar un poco tu caso y en base a eso tomamos decisiones. Incluso hay familias que me contactan. Nos vamos en familia. Voy a aplicar el inglés a una zona regional porque se me va a aperturar el proceso migratorio nuevamente. A lo mejor sí, particularmente si me voy, por ejemplo, a estudiar inglés y voy con mi núcleo familiar, tratar de irme a una zona regional, bueno, por el costo de vida, por el costo de vivienda, sí, pero tener en consideración que también el llegar con 0 de inglés a una zona de baja empleabilidad también me va a afectar un poco el qué tan rápido voy a conseguir un empleo casual. Entonces, particularmente sí tengo que analizar un poco si ya estoy listo para el proceso migratorio, solo me falta el inglés, ciertamente me ayuda eso de aplicar a una zona regional. Por otro lado, el irme a una zona regional y que esa zona regional al momento o a mediano plazo tampoco esté patrocinando la visa o no esté patrocinando, mi oficio o mi carrera, también me limita mucho. Entonces, no siempre inclusive entre zonas regionales, hay zonas regionales mejores que otras para mi perfil o para mi oficio, para mi carrera. Siempre hay que saber cuál es el impacto también de patrocinio en ese estado y hasta qué punto se podría ser beneficioso el irme a estudiar, por ejemplo. Me voy a estudiar a una zona regional, voy a estudiar en Gold Coast, en Griffith University. ¿Por qué? Bueno, porque está en una zona regional. Ok, me voy a Griffith, pero tener en consideración que si después de graduado mi carrera no está por lo menos, no voy a estudiar inglés, no voy a estudiar en Griffith, voy a estudiar inglés en Gold Coast, pero mi carrera no está en demanda, no está siendo patrocinada por ese estado en Queensland. Aquí entonces tendríamos que buscar opciones. Entonces tendríamos que a lo mejor renovar la visa con cualquier programa. Ideal sería un programa de maestría o un programa técnico relacionado a la carrera de base o hacer una carrera nueva técnica. Pero ideal sería que entonces, para mí, se analice un poco qué es lo que voy a estudiar y si ese estado, aunque sea regional, o esa ciudad, aunque sea regional, tenga una proyección a mediano y largo plazo, tenga una buena salida, una salida migratoriamente hablando, un patrocinio, una nominación en ese estado. Estados buenos para hacer todo este proceso: Adelaida, inclusive en Tasmania, ahorita está buenísimo lo que es Tasmania. Perth, ciertas profesiones, no todas las profesiones en Perth. Las carreras de ingeniería, todas son muy buenas. No todas las carreras son buenas en cada uno de los estados. En el caso de Gold Coast, aunque sea regional, sí ayudaría que si por lo menos estoy en Gold Coast, pero estoy estudiando inglés, aquí ya tendríamos que pensar un poco en un plan B. O bien sea hacer un curso técnico en otra zona regional,
o hacerlo en low cost, pero en la visa de graduado tener que mudarme a trabajar en otro estado regional. ¿Por qué? Y aquí es lo que muchos no entienden. Ya estando dentro de Australia, mi habilidad de poder buscar patrocinio dentro de Australia básicamente se me limita al estado donde esté estudiando o donde yo esté trabajando. Entonces, sí hay que tomar en consideración que dentro de Australia, el conseguir la nominación regional o estatal 190-491, o sea, puntos extra en el conteo, sí está limitada en gran medida en el estado donde yo me fui a estudiar, donde estoy estudiando o estoy trabajando. Entonces, siempre hay que tomar esto en consideración porque son cosas que nunca se explican. So, ¿cuál es la habilidad de conseguir una nominación o un patrocinio, como lo quieran explicar, en el estado donde yo esté estudiando o haya estudiado o esté trabajando? Entonces, sí hay que tomar esto en consideración. Por eso siempre se dice que a lo mejor me voy a estudiar la maestría en Gold Coast y con la visa de graduado me voy a otra zona, a otro estado que yo sea más factible para que me den la nominación. Entonces, ya es trabajando, porque como les dije en un principio, las nominaciones estadales o regionales casi siempre, no digo que siempre, pero casi siempre se limitan mucho a que haya estado trabajando, haya estudiado o esté trabajando en ese estado. Entonces, por eso hay que tomar en consideración, si ya tengo el perfil hecho, entonces vamos a recapitular. Si ya tengo un perfil migratorio listo, bueno, si me falta solo el inglés, hacerlo en una zona regional. Si no tengo experiencia laboral y quiero sumarle puntos extra por la no experiencia laboral, bueno, hacer una maestría o hacer un curso técnico nuevo o relacionado a mi carrera base, sí, a lo mejor entonces irme a una zona regional. Si por lo menos no tengo el inglés, no tengo el perfil para poder aplicar a procesos migratorios, básicamente, entonces, si me voy primeramente con el inglés, me voy a una zona que no sea regional. ¿Por qué? Porque se me va a incrementar mucho la empleabilidad mientras estoy estudiando inglés. Ya para la renovación de la visa, bueno, renovar el curso técnico o la maestría, ya entonces en una zona regional. Entonces, por otro lado, ¿qué programa educativo es el ideal? El programa educativo, básicamente, para que tenga un impacto migratorio, tiene que ser, o bien sea un programa vocacional, o sea una maestría de mínimo de 92 semanas, o sea, de 2 años, como base, ¿vale? Y que ese programa vocacional, o ese oficio, o esa maestría, bueno, la maestría no, porque la maestría, aunque no esté dentro de la lista de la principal, pues no importa en qué la hagan, en verdad la maestría que sea de 2 años es bueno. Pero, por ejemplo, Sofe, ¿qué pasa si me voy a estudiar un curso de marketing de 2 años, técnico, en Adelaida? ¿Tiene un impacto para poder aplicar al programa migratorio? La respuesta es, tiene muy poco impacto. ¿Por qué? Porque básicamente para poder aplicar esto necesito una experiencia laboral. Entonces, puede tomarse en consideración la previa si ya tengo experiencia, bueno, sí, pero se hace muy difícil el proceso. Entonces, principalmente si voy a hacer un curso vocacional, tratar de que ese curso vocacional conlleve a un Skills Assessment positivo. Entonces, básicamente se me van reduciendo las opciones entre cocina, mecánica, ingeniería de civil técnica, en algunos casos, por ejemplo, ciertos casos, condiciones aplican el hacer una de gerencia de proyecto. Si de base previamente tengo experiencia como gerente de proyecto. Entonces, siempre al decidir qué curso técnico voy a hacer, hay que tomar en consideración qué curso o qué programa técnico. Y si ese curso técnico me ayuda más o mejor hacer una maestría. Particularmente, por ejemplo, con una universidad que tenemos que es Torrens University, con Torrens, ellos tienen maestría que relativamente sale el mismo costo de, por ejemplo, una associate degree en ingeniería civil cuesta $32,000. Una maestría, por ejemplo, un MBA o una gerencia de proyectos, después de beca te sale como en 35-34,000 australianos los 2 años completos. Relativamente puede costar un poco parecido los costos. Bueno, voy a hacer uno de cookery. Bueno, cookery te puede salir entre 16 y $20,000. Si baja un poco los precios.
Me veo yo trabajando como chef y haciendo todo el proceso y luego teniendo que trabajar un año luego de chef. Hay que tomar eso también en consideración. No siempre hace falta hacer un curso de chef, como todo el mundo me pide, hacer curso de chef, hacer curso de carpintería. Antes de hacer el curso técnico, hay que primero analizar un poco cuál es el perfil que ya tiene el aplicante. Y en base al perfil que ya tiene el aplicante y el posible escenario de un posible escenario de reconocimiento de la destreza del aplicante principal, elegir qué programa técnico o qué maestría le conviene más. Si me voy en pareja, creo que me conviene un poco más hacer una maestría. ¿Por qué? Porque la maestría me da acceso a que mi pareja, si estoy casado o si tengo una pareja de hecho, pueda trabajar tiempo completo. El diploma o el curso BED no me lo permite. ¿Y qué pasa si mi pareja está trabajando a tiempo completo? Recuérdate que si está trabajando a tiempo completo, inclusive dependiendo del perfil, si ya cumple con las condiciones, aplicar con él o con ella a través al programa migratorio, o que él aplique a una visa de patrocinio laboral con posible escenario migratorio, como la 494 o la 187. Entonces, la maestría, en mi caso en particular, en lo que he visto siempre en nuestros estudiantes, siempre le es más beneficioso una maestría, aunque sea más elevado los costos o relativamente más elevados los costos, el impacto a mediano, corto y largo plazo, inclusive laboralmente hablando en Australia, el tener una maestría me ayuda mucho con la empleabilidad. Entonces, en resumen, va dependiendo mucho del diploma que vaya a hacer, el curso B, como le llaman, el curso técnico, el curso vocacional. Hay que ser enfocado. Primero hay que hacer un análisis de lo que ya tengo para poder elegir. Si hago un curso técnico, ¿cuál hacer en cuál área? Y si voy a hacer una maestría, ¿cuál de las dos me conviene más? Estas son las universidades que están en las zonas regionales. Esto significa que si estudio en los campus que estas universidades tienen en las zonas regionales, me va a repercutir, me va a beneficiar a mediano o largo plazo. Hay universidades ahí que están en la categoría 2 o en la categoría 3. Cualquiera de ellos significa que la visa de graduado me pueden dar más años de visa de graduado. En términos de puntos, me dan 5 puntos extra porque estas universidades están en unas zonas regionales. En términos de conseguir becas, es más fácil conseguir becas, insisto, no son becas en full, son becas porcentuales, pero me ayuda más el que esté en una zona regional porque es más factible. Me piden menos score o menos promedio de puntuación y es más fácil el tener acceso, ¿vale? Hasta aquí voy a terminar un poco con todo lo que es el marco general de aplicar, a pasar o tener un programa o una planificación de lo educativo a lo migratorio. Entonces, les invito a que nos contacten. Ahí les estoy dejando todas nuestras redes sociales. Inclusive en el primer número telefónico está nuestro WhatsApp. Y la idea es que primero le hagamos un análisis de perfil, hacer una evaluación de qué tienen y qué no tienen, y en base a eso tener una proyección y hacer una decisión de cuáles de las zonas regionales y qué curso aplicar y qué curso me beneficia, y si lo que me falta es el inglés, saber si irme a una zona regional, cuál de las zonas regionales, si solo me falta el inglés, sería un camino más a corto o mediano plazo. Porque, como vieron durante todas las presentaciones, varían muchas condiciones, varía mucho el perfilamiento. Lo que es el perfil impacta de manera directa a saber si me voy a una zona regional, a cuál zona regional, a cuál programa voy a aplicar, y en base a todo esto tomar una decisión. Entonces le doy las gracias, lo invito a que nos contacten a través de las redes sociales, a nuestro email, inclusive a nuestro WhatsApp directo. Le damos la respuesta inmediata a lo que nos están solicitando la información. Todas las asesorías, todas son gratuitas. Entonces, el día sería que en la primera llamada, en la primera videollamada, hagamos un análisis de su perfil y en base a eso tomemos decisiones.
Entonces, muchas gracias por escucharnos y bueno, los invito a que nos sigan viendo en todas las sesiones informativas que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.